Nunca olvidaré aquella noche en que mis amigos y yo decidimos desafiar lo prohibido. Me llamo Daniel, y lo que estoy a punto de contarles marcó mi vida de una forma que aún hoy me persigue en cada suspiro del viento. Era una noche de otoño, con el frío colándose por cada rendija y la luna colgando pálida en el cielo. Éramos 4, Lucas, Andrés, María y yo. Habíamos oído hablar de una vieja casa abandonada en las afueras del pueblo, un lugar donde se decían ocurrían cosas inexplicables, donde los susurros del pasado se mezclaban con el eco de los pasos que ya no podían ser olvidados. Fue allí, en esa oscuridad cargada de secretos, donde surgió el reto: invocar el espíritu de Verónica. Dicen que si dices Verónica 3 veces frente a un espejo antiguo, su presencia se manifiesta, comentó Andrés, con esa mezcla de escepticismo y atrevimiento que siempre lo caracterizaba. Sin mediar más palabras, decidimos adentrarnos en la casa. Caminamos por un corredor largo y polvoriento, iluminados únicamente por la luz temblorosa de nuestras linternas. En una sala central colgaba en la pared un espejo grande y de marco ornamentado, manchado por el paso del tiempo. El ambiente era espeso, casi palpable, y el silencio se rompía solo por el crujido de la madera bajo nuestros pies. Nos pusimos en círculo alrededor del espejo. El aire parecía volverse más frío y denso, y mis manos, temblorosas, sudaban sin explicación. Con un nudo en la garganta, me acerqué al centro del grupo, sintiendo que cada mirada se clavaba en mí. Lucas, siempre el impulsivo, fue el primero en hablar. «Vamos, no seamos cobardes, solo es un juego». Pero en el fondo, todos sabíamos que aquello era más que un simple reto. Con la voz entrecortada, y mientras el eco de nuestras respiraciones se mezclaba en la penumbra, pronuncié en voz baja: «Verónica, Verónica, Verónica». El instante en que la última sílaba escapó de mis labios, el ambiente cambió de forma abrupta. Una presión, tan sutil como mortal, se apoderó de la sala. El espejo, que hasta ese momento parecía inerte, comenzó a ondular como si una corriente de aire invisible lo recorriera. Por un breve segundo, creí ver en su superficie el contorno de una figura femenina, con los ojos vacíos y una mueca que congelaba la sangre. El silencio se hizo absoluto, roto solo por el murmullo acelerado de nuestros corazones. Lucas soltó una risa nerviosa, intentando disimular el miedo, pero pronto fue reemplazada por un grito ahogado. La figura en el espejo se desdibujó, pero la sensación de ser observado permaneció. Una voz, tenue y distante, parecía surgir desde las profundidades del cristal. «No la invoquen de nuevo». María, con los ojos llenos de lágrimas, se aferró a mi brazo. Andrés trató de reírse, como si el humor pudiera alejar la oscuridad, pero incluso él tenía la mirada perdida, atrapado en un abismo del que no sabía cómo salir. Y yo me sentí atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. A partir de ese momento, la casa se convirtió en un escenario de horror. La luz parpadeaba sin tregua y un frío antinatural nos envolvía. Los muros parecían susurrar secretos olvidados y en cada esquina se escondían sombras amenazantes. Lucas empezó a comportarse de manera extraña, como si algo o alguien lo estuviera dominando. María no dejaba de mirar el espejo, hipnotizada, mientras Andrés se debatía entre la incredulidad y el terror. Yo, sintiendo que la situación se salía de control, traté de mantenerme firme, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que huyéramos. Pero huir parecía imposible. La casa, o lo que fuera, había cerrado sus puertas tras nosotros. Los relojes parecían detenerse, el tiempo se dilataba y cada minuto se volvía una eternidad. Fue entonces cuando comprendí, con una claridad escalofriante, que habíamos abierto una puerta a un pasado de traiciones y venganzas. Según las leyendas locales, Verónica fue una mujer traicionada y abandonada, condenada a vagar entre los vivos tras una muerte violenta y llena de injusticias. Su espíritu, sediento de venganza, encontró refugio en los espejos, como si en ellos pudiera reflejar la amargura de una existencia truncada. Al pronunciar su nombre, habíamos invocado una fuerza que no distinguía entre inocentes y culpables, y que exigía un pago que, seguramente, jamás hubiéramos podido imaginar. Mientras el terror se apoderaba de nosotros, el espejo comenzó a transformarse. Su superficie se agrietó lentamente y de las fisuras emergía una luz enfermiza. En un parpadeo, vi reflejada en él no solo mi figura,
sino una amalgama de rostros distorsionados, almas perdidas atrapadas entre dos mundos. La sensación era abrumadora, como si el espejo fuera un portal a un universo paralelo de dolor y desesperación. Sentí como una fuerza invisible me empujaba, intentando arrastrarme hacia esa oscuridad. Cada grito de mis amigos se perdía en un eco ensordecedor, y yo, en medio del caos, luchaba por mantener la cordura. Mi mente se inundó de recuerdos y pesadillas, de momentos felices que ahora parecían tan lejanos, de secretos que jamás debieron ser desvelados. La figura de Verónica se hacía cada vez más nítida, acercándose lentamente, su mirada fija en la mía, como si me invitara a compartir su condena. El terror se transformó en una sensación de urgencia. Debíamos detener lo que habíamos desatado. Con una mezcla de miedo y determinación, recordé las palabras de mi abuelo, un hombre que siempre había advertido sobre los peligros de jugar con lo desconocido. Entre la confusión y el dolor, reuní fuerzas para gritar: «Verónica, te exorcizo». Las palabras, pronunciadas con una desesperación que parecía brotar de lo más profundo de mi ser, hicieron que la figura se detuviera por un instante. En ese breve lapso, noté que el espejo se abría en una rendija, como si ofreciera una salida o, quizás, la oportunidad de sellar el mal que habíamos liberado. Mis amigos, contagiados por una determinación similar, se unieron a mí. Lucas, con voz entrecortada pero firme, repitió mis palabras mientras María y Andrés se acercaban, formando un círculo a mi alrededor. En ese instante, el tiempo pareció detenerse, y la lucha entre la luz y la oscuridad alcanzó su clímax. La casa entera vibraba con una energía caótica. La fuerza oscura de Verónica se manifestaba en cada sombra, en cada susurro, en cada temblor del suelo. En un desesperado intento por sellar la puerta entre ambos mundos, recordé un antiguo ritual que mi abuelo me había contado en mi niñez. Corrí hacia un rincón polvoriento de la sala, donde encontramos un baúl olvidado. Dentro, entre reliquias y objetos antiguos, hallamos una pequeña cruz de plata y un medallón gastado. Sin perder un instante, recurrí a un viejo pergamino que había heredado, en el que se describían las palabras necesarias para repeler la oscuridad. Con la cruz en la mano, sentí una extraña calidez que contrastaba con el frío infernal de la habitación. Juntos, recitamos el conjuro, palabra por palabra, mientras la energía que emanaba del espejo se contraponía a cada uno de nuestros gritos. La figura de Verónica, enfurecida, parecía debatirse entre la furia y la resignación. Cada palabra del ritual hacía que la luz se hiciera más intensa y el espejo comenzara a agrietarse aún más. El momento final llegó cuando, en medio de un estruendo que hizo vibrar los cimientos de la vieja casa, el espejo explotó en 1000 fragmentos. El estrépito fue tal que durante unos segundos el tiempo pareció detenerse. Luego, el silencio regresó, profundo y sepulcral. La figura de Verónica se desintegró en una niebla oscura, lanzando un último grito de desesperación que se perdió en la inmensidad del vacío. La calma que siguió fue tan inquietante como el caos anterior. Nos encontrábamos en una sala destrozada, con el corazón latiendo a 1000 por hora y la certeza de haber estado al borde del abismo. Sin embargo, el alivio fue breve. Mientras la luz de la luna se filtraba a través de las ventanas rotas, mis ojos se posaron en uno de los fragmentos del espejo. Por un fugaz instante, pude ver la silueta de Verónica sonriendo, como si hubiese dejado una parte de sí misma en este mundo, esperando el momento oportuno para regresar. Esa imagen quedó grabada en mi memoria con una intensidad que aún hoy me hace estremecer. Mis amigos, marcados por la experiencia, apenas podían hablar de lo ocurrido. Lucas, que siempre había sido tan impulsivo, se sumió en un silencio casi absoluto. María, con lágrimas en los ojos, evitaba cualquier espejo, mientras Andrés se debatía entre la incredulidad y el miedo paralizante. Yo, por mi parte, me sentía perseguido por la sombra de Verónica en cada rincón, en cada reflejo fugaz. Desde aquella fatídica noche, la vida de todos cambió irremediablemente. Cada vez que el viento sopla y la noche se cubre de una niebla espesa, siento que la oscuridad se cierne sobre nosotros. A veces, cuando estoy solo y el silencio se vuelve abrumador, escucho un susurro lejano. Verónica. Es un recordatorio constante de que hay fuerzas que jamás deben ser desafiadas. He llegado a comprender, con dolor y rabia, que existen secretos que es mejor dejar sepultados en la penumbra del olvido. La curiosidad,
El atrevimiento y la necesidad de sentirnos vivos nos llevaron a cometer un error del que quizás nunca logremos recuperarnos. El ritual fue solo el principio de una espiral descendente que nos mostró lo frágil que es el velo entre lo conocido y lo inexplicable. Hoy, mientras escribo estas líneas, aún puedo sentir el frío de aquella noche, la opresión del silencio y el eco de una risa espectral que me recuerda que el mal nunca muere por completo. Mi existencia se ha convertido en una lucha constante contra los fantasmas del pasado y el temor de que, en algún momento, el nombre maldito vuelva a resonar y abra de nuevo ese portal al terror. A quienes lean estas palabras, les suplico que tengan cuidado. Si alguna vez se encuentran ante un espejo antiguo y sienten una presencia que parece mirar más allá del reflejo, resistan la tentación de pronunciar aquel nombre prohibido, porque a veces la curiosidad humana es el catalizador de horrores que superan cualquier imaginación, y un simple susurro puede desencadenar una pesadilla interminable. Esta es mi historia, la crónica de una noche en la que la vida y la muerte, la luz y la sombra, se entrelazaron de forma indeleble. No pretendo asustar, sino advertir. Hay secretos demasiado oscuros para ser desvelados, y hay voces en el abismo que jamás deben ser despertadas. Yo, Daniel, sigo caminando entre la luz y la sombra, con el peso de aquella experiencia, sabiendo que en cualquier momento el eco de Verónica puede volver a cobrar vida y arrastrarnos, a todos, hacia un destino del que no hay escape. Que mi relato sirva de lección, de advertencia silenciosa para aquellos que se atrevan a mirar demasiado cerca y a escuchar lo que no debería ser oído, porque, en el fondo, la noche esconde más que sombras, y un reflejo puede ser la última conexión con lo que nunca debió ser llamado. Mi nombre es Daniel. Soy el único niño que logró escapar del orfanato Blackwood, y esta es mi historia. No sé cuánto tiempo me queda, pero si alguien escucha estas palabras, que sepa la verdad de lo que ocurrió en ese lugar maldito. Recuerdo el día en que llegué a Blackwood. Tenía apenas 7 años y no comprendía por qué había dejado atrás a mis padres. Solo guardo la imagen del pasillo frío y siniestro de la oficina, donde la trabajadora social me depositó, sin una palabra de consuelo. El orfanato era un edificio antiguo y oscuro, de muros de piedra cubiertos de hiedra y puertas que gemían al abrirse, como si cada uno contuviera un lamento atrapado. El aire estaba impregnado de humedad y de un hedor rancio, casi como si la misma piedra estuviera podrida por dentro. Los otros niños parecían vivir en un perpetuo letargo. Sus rostros, demacrados y pálidos, estaban marcados por ojeras profundas y miradas vacías. El silencio reinaba en cada rincón, salvo por aquellos murmullos ininteligibles que se escapaban en la penumbra. Fue una niña, Evelyn, quien me reveló el oscuro secreto. Aquí los niños desaparecen, susurró con voz temblorosa. Por la noche vienen por ellos. No logré entender sus palabras, pero algo en su tono y en la expresión de terror en sus ojos me heló la sangre. Al principio quise creer que todo era fruto de mi imaginación, pero pronto la realidad se impuso de la forma más cruel. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño en una de las habitaciones frías y austeras, un susurro húmedo me despertó. Al asomarme por la rendija de la puerta, vi una figura esbelta y huesuda deslizándose silenciosamente por el pasillo. No caminaba, se arrastraba con movimientos antinaturales, como si cada paso estuviera dictado por un dolor inhumano. La criatura se detuvo frente a la puerta de Thomas, un niño que compartía la habitación contigua. Tragué saliva y quise gritar, pero el miedo me dejó mudo. La figura empujó la puerta y en un instante, el llanto y las risas infantiles quedaron reemplazados por un abrumador silencio. Al amanecer, la cama de Thomas estaba vacía y entre murmullos, los cuidadores afirmaban que se fue con una familia. Yo sabía que era una mentira. Esa fue la primera de muchas noches en las que, a solas con mi miedo, conté en mi interior cada desaparición. Una semana después, Evelyn también se desvaneció. Luego fue el turno de Samuel, seguido por Grace, siempre acompañadas del mismo sonido, un susurro húmedo y un crujido de huesos en la oscuridad. Cada vez la atmósfera se volvía más opresiva y el terror más palpable. Con el pasar de los días, mi curiosidad se convirtió en un rencor silencioso. Una noche, cuando las sombras parecían alargarse y fusionarse en la penumbra del pasillo, decidí actuar.
Me escabullí mientras todos dormían, guiado únicamente por el terror y la desesperación de comprender lo inexplicable. Caminé sigilosamente por el laberinto de corredores hasta llegar a la oficina de la directora, la señorita Holloway. Desde el primer momento, algo en ella me inquietaba. Su rostro era tan pálido como la cera, surcado por arrugas profundas, y sus ojos, siempre fijos, parecían devorar cada rincón oscuro del lugar. Encontré, tras forzar un cajón en su escritorio, antiguos registros de niños. No había constancia de adopciones ni de salidas, solo nombres tachados y fechas coincidentes con las noches en que los niños desaparecían. Mi corazón latía con fuerza mientras hojeaba esos papeles. Cada línea me revelaba un misterio más oscuro que el anterior. De repente, escuché pasos acercarse. Me escondí bajo el pesado escritorio, conteniendo la respiración. La puerta se abrió lentamente y la señorita Holloway entró, murmurando palabras en un idioma extraño, casi inhumano. Un líquido negro y espeso goteaba del borde de su abrigo, formando charcos que relucían en la tenue luz. Con manos temblorosas se inclinó hacia el escritorio y abrió un compartimento secreto en la pared. Desde mi escondite pude ver una escalera de caracol que descendía a las profundidades del edificio, iluminada por parpadeantes velas. El horror de ese descubrimiento me paralizó, pero sabía que debía saber la verdad. Esperé a que la directora abandonara la habitación y con el corazón en un puño, bajé por la escalera. Cada peldaño parecía gemir bajo mi peso y cada sombra alargada me susurraba advertencias. Llegué a una caverna subterránea donde las paredes estaban adornadas con dibujos extraños y símbolos que parecían moverse a la luz vacilante de las velas. En el centro, una gran losa de piedra estaba manchada con lo que parecía sangre seca, y el ambiente se impregnaba de un dolor inhumano. Mientras observaba aquella escena macabra, sentí la presencia de algo que no era humano. Las sombras comenzaron a agitarse, y de entre ellas emergió una figura grotesca, mucho más imponente que la que había visto en los pasillos. Su forma era retorcida y amorfa. Parecía formada de una amalgama de oscuridad y carne en descomposición. Sus ojos, múltiples y vacíos, parpadeaban con una luz febril, y su boca, un abismo de dientes afilados, se abría en un chillido silencioso. Las paredes mismas parecían hablar. Escuché voces, el eco de los gritos y súplicas de niños mezclados con un murmullo ancestral. La criatura extendió sus largos dedos hacia mí y por un instante sentí que mi cuerpo se congelaba. La desesperación me embargó y en un impulso de valentía grité con todas mis fuerzas. El eco de mi clamor resonó por la caverna, haciendo que las velas titilaran violentamente. La criatura, confundida, retrocedió unos instantes, lo justo para permitirme huir. Subí de nuevo por la escalera, tropezando y sin mirar atrás, con la certeza de que la señorita Holloway podría regresar en cualquier momento. El terror me impulsó a salir corriendo de la oficina, decidido a abandonar ese lugar maldito de una vez por todas. Esa noche, el miedo se volvió una presencia casi tangible. No pude dormir, y cada sombra en la habitación parecía esconder un secreto macabro. Con el corazón latiendo como un tambor, esperé en silencio el inevitable retorno de la criatura. Finalmente, sentí su presencia a mi lado. Un aliento frío rozó mi nuca y su sombra se proyectó sobre mi cuerpo. Sabía que mi turno había llegado. Luché con todas mis fuerzas. La criatura intentó arrastrarme. Sus dedos, filosos como cuchillas, se cerraron en mi tobillo. El dolor era insoportable, pero la adrenalina me dio la fuerza para patear con desesperación. Con la luz de la luna iluminando su rostro repulsivo, pude ver la abominación. Unos ojos hundidos en cuencas sin vida y una boca repleta de dientes desproporcionadamente largos. Sin detenerme a dudar, corrí por los pasillos laberínticos del orfanato. Bajé escaleras que parecían no tener fin y llegué a la puerta principal, solo para encontrarla cerrada con una fuerza casi sobrenatural. Golpeé la puerta, grité con todas mis fuerzas, pero la única respuesta fue el eco de mi propia desesperación. Detrás de mí, la criatura se deslizaba con un sonido que helaba la sangre, un arrastrarse que parecía prometer muerte. Sin otra opción, me lancé por una ventana. El vidrio rompió mi piel, provocándome un dolor agudo, pero no me importó, solo deseaba escapar. Salí al exterior y corrí sin rumbo por los terrenos del orfanato, atravesando un bosque oscuro y espeso. Cada rama que se quebraba, cada sombra que se movía,
Me recordaba que la oscuridad me perseguiría por siempre. Días después, mi cuerpo exhausto fue encontrado en el borde del bosque, cubierto de sangre y con la piel pálida como la cera. A pesar de mi relato, nadie quiso creerme. Dijeron que se trataba de una alucinación, el producto de un trauma infantil. Pero yo sé lo que vi, lo que sentí en Blackwood. Ese orfanato sigue en pie, oculto entre las sombras de la memoria, y la maldición continúa. Desde entonces, vivo huyendo de mi propio pasado. En noches de insomnio, mientras la ciudad duerme, puedo oír el eco de aquellos susurros húmedos en mi ventana. Siento el frío toque de una mano espectral que intenta arrastrarme de vuelta a la oscuridad de Blackwood. Y en el silencio de mi soledad, sé que la criatura, junto con el oscuro secreto del orfanato, no se ha olvidado de mí. Cada día es una lucha contra el terror que me persigue, una sombra que se alarga con el ocaso y que amenaza con envolver mi alma. A veces cierro los ojos y puedo ver las figuras de mis compañeros desaparecidos, llamándome a que regrese para acompañarlos en su destino fatal. Pero sigo corriendo, aferrándome a la esperanza de que, algún día, el mundo conocerá la verdad sobre Blackwood. Esta es mi historia, la historia del último niño que sobrevivió a un lugar donde la inocencia fue arrebatada y donde la oscuridad se alimenta del dolor de los inocentes. Si escuchas estas palabras, recuerda que hay lugares en este mundo donde la maldad se esconde detrás de muros viejos y que, a veces, la verdad es más aterradora que cualquier pesadilla. No olvides lo que pasó en Blackwood, porque mientras la criatura siga vagando en la penumbra, los niños seguirán desapareciendo, y mi historia, el eco de mi grito, resonará por siempre en la oscuridad. Recuerdo aquella excursión como si fuera ayer, cada detalle grabado con tinta oscura en mi memoria. Éramos un grupo de 4 amigos, yo, Andrés, Lucía y Marcos, sedientos de aventuras y de explorar lo desconocido. Habíamos oído hablar de un bosque al que los lugareños llamaban el Susurro del Olvido, por la extraña leyenda que contaban. Se decía que el viento entre sus árboles no solo soplaba, sino que murmuraba, como si voces del pasado quisieran advertirnos o condenarnos. Yo, impulsado por la curiosidad y quizá por una imprudencia juvenil, convencí al grupo de adentrarnos en ese territorio prohibido. La mañana en que partimos estaba cubierta por una niebla baja y densa, como si la tierra misma quisiera ocultar sus secretos. Caminábamos por un sendero apenas visible, rodeados de altos pinos y robles centenarios, cuyos troncos parecían retorcerse en un silencioso lamento. Apenas habíamos avanzado cuando el primer susurro llegó a mis oídos. Al principio, pensé que era el eco del viento, pero pronto me di cuenta de que las palabras parecían formar frases ininteligibles, como si alguien hablara detrás de mí, pero al voltear, nada estaba allí. La tensión se fue acumulando a cada paso. Andrés, siempre el más pragmático, bromeaba para disipar el miedo, aunque en sus ojos se le notaba la inquietud. Lucía, por su parte, parecía absorber cada detalle, con la mirada fija en la penumbra que se filtraba entre las ramas. Marcos, en silencio, iba al frente, liderando la marcha con una determinación que contrastaba con la inquietud que todos sentíamos. No pasó mucho tiempo antes de que el ambiente se volviera realmente perturbador. El viento, que hasta entonces parecía un simple acompañante, empezó a intensificarse y sus susurros se hicieron más claros. Yo podía distinguir palabras fragmentadas. «Regresa. No mires atrás. No eres bienvenido». Mis piernas temblaban y el corazón latía desbocado, pero algo dentro de mí, una mezcla de adrenalina y curiosidad morbosa, me impulsaba a seguir adelante. Mientras avanzábamos, la luz del día parecía desvanecerse de manera antinatural. Las copas de los árboles se cerraban y una sombra opresiva cubría todo a nuestro alrededor. Llegamos a un claro donde el terreno se abría, revelando una vieja cabaña de madera, deteriorada por el tiempo. La estructura parecía abandonada, pero a la vez emanaba una extraña energía, como si en su interior reposara una historia de dolor y desesperación. Sin mediar muchas palabras, decidimos acercarnos. Dentro de la cabaña, el aire estaba frío y pesado, y el silencio era casi absoluto, roto únicamente por el crujir de la madera bajo nuestros pasos. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones y garabatos, testimonios de almas perdidas que, tal vez, buscaron en ese lugar algún tipo de redención o venganza. Lucía encontró un viejo diario,
cuyas páginas amarillentas contaban la historia de un hombre que, obsesionado con la inmortalidad, había hecho un pacto con fuerzas que habitaban en lo profundo del bosque. Con cada palabra que leíamos, la sensación de ser observados se intensificaba, y los susurros del viento parecían sincronizarse con las palabras del diario, como si una y otra vez repitieran la maldición que había caído sobre aquel lugar. Afuera, el viento rugía con fuerza, y los susurros se transformaron en gritos apenas audibles, llenos de desesperación. Fue en ese instante cuando comprendí que aquello no era solo una leyenda. El bosque estaba vivo, y su alma estaba teñida de sufrimiento y locura. Decidimos abandonar la cabaña, pero el camino de regreso se había transformado en una trampa laberíntica. Los senderos que antes reconocíamos se confundían, y cada árbol, cada sombra, parecía moverse para desorientarnos. Mientras luchábamos por encontrar la salida, la sensación de ser perseguidos se volvió insoportable. En cada recodo, en cada cruce, juraba oír pasos que no pertenecían a ninguno de nosotros. Una voz, suave pero cargada de un dolor inmenso, me llamaba por mi nombre. «¡Vuelve!», murmuraba, casi imperceptible, pero llena de una urgencia desesperada. Me detuve en seco. El frío de ese grito atravesó mi cuerpo, y sentí como algo invisible rozaba mi nuca. Andrés intentaba tranquilizarnos, asegurando que se trataba de la imaginación y del eco del viento, pero yo sabía que algo siniestro nos rodeaba. La noche había caído por completo, y la oscuridad era tan densa que parecía envolvernos en un abrazo mortal. La tensión se convirtió en terror puro cuando, en medio del caos, vi una silueta, una figura alta y etérea, con ojos que brillaban con una luz pálida y fría. No había rasgos definidos, solo la presencia abrumadora de un espectro que parecía cargar consigo siglos de pena y odio. La figura se desvaneció tan rápido como apareció, dejando tras de sí un silencio sepulcral y la certeza de que no estábamos solos. Con el tiempo, el grupo se fue dispersando en medio del pánico. Cada uno tomó un camino diferente en un intento desesperado por escapar. Yo corrí sin mirar atrás, impulsado por un instinto primario de supervivencia, pero cada vez que intentaba encontrar el camino de salida, el bosque parecía reconfigurarse, atrapándome en un laberinto sin fin. Los susurros me seguían, persistentes y cada vez más claros, como si el viento quisiera contarme secretos olvidados de mi propia existencia. En un claro iluminado solo por la luna, me encontré con un pequeño estanque, cuyas aguas eran tan oscuras como la noche. Al acercarme, vi reflejado mi rostro, pero detrás de mí, en la penumbra, se asomaban figuras que desaparecían al parpadear. Era como si el agua fuera un portal a un pasado lleno de traiciones y lamentos. Sentí una mezcla de horror y fascinación. Comprendí que el bosque estaba marcado por una tragedia ancestral y que, de alguna forma, nosotros habíamos irrumpido en ese ciclo de dolor. El clímax de aquella noche llegó cuando, exhausto y casi al borde de la desesperación, me vi frente a frente con la misma silueta que había observado en la cabaña. Esta vez, sin embargo, no se desvaneció. La figura se acercó lentamente y susurró con una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. «No te escaparás». El eco de esas palabras se mezcló con el aullido del viento, y sentí cómo mi mente se nublaba en un torbellino de recuerdos fragmentados y emociones desbordadas. ¿Acaso la figura era un espectro de venganza? ¿O era el guardián de un secreto tan oscuro que el bosque mismo había decidido encapsularlo en su esencia? No puedo asegurar que fue real aquella noche y que fue producto de mi imaginación aterrorizada. Lo que sí sé es que, al amanecer, me encontré solo, vagando sin rumbo en un bosque que ya no reconocía. Mis amigos habían desaparecido y los ecos de sus voces se confundían con los susurros del viento, como si se hubieran fusionado con la esencia misma del lugar. Cada paso que doy desde entonces me recuerda que hay rincones en este mundo donde el tiempo se detiene y la realidad se mezcla con pesadillas. Hoy, al recordar aquella experiencia, siento que el bosque me llama, susurrando mi nombre en cada ráfaga de viento, exigiendo que regrese a develar los secretos que quedaron en su interior. Sin embargo, sé que hay historias que es mejor dejar sin terminar, y que algunos susurros están destinados a permanecer en la oscuridad. Si alguna vez te encuentras con la tentación de explorar un lugar donde el viento murmura y las sombras parecen cobrar vida, recuerda mi historia. El bosque de El Susurro del Olvido no solo guarda secretos antiguos, sino también una maldición que se aferra a quienes se atreven a perturbar su eterno silencio.
Yo, marcado para siempre por aquella noche, he aprendido que hay rincones en este mundo donde el eco de los lamentos jamás se apaga y donde, a veces, el terror es el único compañero que uno puede tener en la penumbra.